Diario de Sesiones, un recorrido por el funcionamiento parlamentario y entrevistas a quienes hacen las leyes. Una producción de BCN Radio. ¿Cómo les va? Soy Fernando Fraquelli. Nos estamos encontrando en esta nueva propuesta, Diario de Sesiones, con la intención de contarles muchas cosas que tienen que ver con cómo se termina sancionando una ley en este Congreso Nacional, cómo se termina una discusión, por dónde se encara una discusión en el Congreso, hablando de muchos temas que tienen que ver con la actualidad, que van a cruzar los debates en el Parlamento Nacional, los debates en la Cámara de Diputados y los debates en el Senado de la Nación. La participación de las organizaciones sociales, que también en muchos casos son escuchadas, la participación de los propios legisladores con sus posturas e incluso en algunos momentos la participación de funcionarios nacionales en las discusiones de los proyectos de ley. Como todos saben, las leyes, los proyectos los envía el Ejecutivo, lo presentan los legisladores, hay también mecanismos de democracia indirecta donde también el pueblo puede presentar sus propias iniciativas, necesitan ciertas mayorías para poder ser contempladas en lo que tiene que ver con la discusión del Congreso Nacional, pero todo esto vamos a estar obviamente contándoselos, charlando con mucha actualidad cada 15 días, cada vez que nos reencontremos en este programa y esta nueva propuesta que se llama Diario de Sesiones por aquí por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Hoy con la producción de Nicolás Muñoz, como siempre con la producción de Mariana Salas, de Mariana Afranchino, y nos vamos a meter en un tema que es de suma actualidad, la discusión de la modificación a la ley de glaciares en la República Argentina, un tema que cruza todos los bloques políticos, un tema que cruza a gran parte de la sociedad y vamos a saber por qué cruza gran parte de la sociedad y por qué tenemos que estar atentos a esta discusión que da el Congreso de la Nación. Cristian Fernández, gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, un gusto estar aquí. Bueno, lo mismo, recibirte. Cristian es responsable del área de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, y es una de las ONG más importantes del país desde hace décadas, y él es, Cristian, quien de esta organización, uno de quienes tomó la comunicación del tema glaciares, y es por eso que también lo estamos invitando. Cristian, ¿hay que modificar esta ley o no? No, Fernando, esta ley no hay que modificarla, no hay que tocarle una coma, es una ley histórica, es la primera ley de Argentina que habló del cambio climático, que obviamente es clave mitigar, adaptarnos al cambio climático, a pesar de que el presidente no crea en el cambio climático, o que el cambio climático es producido por el hombre, y es una de la primera ley a nivel mundial también que protege específicamente a los glaciares. Estamos hablando de una ley de vanguardia, de una ley que vino a proteger los glaciares, que son reservas estratégicas de agua para consumo humano, para nosotros, para la biodiversidad, para el turismo, para interés científico, y lo que busca este proyecto de ley, que busca modificar la ley de glaciares, debilitarla, es justamente que el agua, esta reserva estratégica de agua que son los glaciares, dejen de ser un derecho humano fundamental para convertirse en un insumo de la megaminería. Por ahí pasa los argumentos desde el gobierno para impulsar la norma de buscar que por la megaminería ingresen divisas a la República Argentina. Por ahí pasa, de hecho los propios fundamentos del proyecto de ley lo reconocen, porque reconocen que el proyecto de ley fue escrito a requerimiento de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. La Mesa del Litio, que estamos hablando de Jujuy, Salta, Catamarca, la Mesa del Cobre, La Rioja, San Juan, Mendoza, no sé si se me escapa alguna provincia, pero se reconoce que es para favorecer a esas provincias, sin importar que los glaciares que estamos hablando, que están en Mendoza, por ejemplo, si son afectados, muchos de ellos son nacientes del río Colorado, que atraviesa 4 provincias. Con esto se destructura todo lo que es el sistema constitucional que creó el artículo 41 de la Constitución Nacional hace ya más de 30 años con la reforma del 94, que estableció que el Congreso de la Nación es el que tiene las facultades para dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental, es decir, un umbral mínimo de protección a lo largo y lo ancho del país, igualitario. Bueno,
con este proyecto de ley eso se modifica. Por eso decimos también que es inconstitucional el proyecto de ley, porque pasaríamos a darle un cheque en blanco a los gobernadores para que puedan decidir dónde hay glaciares o dónde no los hay, o qué glaciares son reserva estratégica de agua y cuáles no, para favorecer la minería. Escuchando las audiencias públicas, 2 audiencias públicas que se realizaron en el plenario de la Cámara de Diputados, había muchos manifestantes dentro, de expositores, manifestantes también afuera del Congreso, donde señalaban: cuidemos el agua. ¿Está en riesgo el agua? Y está en riesgo el agua porque los glaciares son la sala de parto de los ríos. Nosotros tenemos el último Atlas de Glaciares, el último inventario de glaciares, nos da cuenta de que 36 cuencas hídricas tienen presencia de glaciares. Si esos glaciares ya no van a ser donde nacen los ríos, sino que van a ser parte de las fábricas donde se extraen los minerales, minería de cobre, minería de litio, minería de plata, minería de oro, vamos a estar en un problema, porque los escenarios climáticos nos hablan de proyecciones de mega sequías, con lo cual sería un escenario muy grave. De hecho, a veces a nosotros los ambientalistas nos tildan de apocalípticos, de que venimos con fantasmas, y lo que estamos diciendo es algo que ya sucedió. Ha sucedido en Catamarca con la Vega Trapiche. Minera del Altiplano se comió un río, el río Trapiche, la Vega Trapiche, llevando adelante la extracción de litio sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de restricción. Todos estos argumentos que estás dando, ¿lo querías dar en la comisión? ¿No pudiste? Me hubiese encantado poder decir esto en el marco de la audiencia pública, 25 de marzo, justamente en la comisión. No pude hacerlo porque se abrió una convocatoria que duró desde el 5 de marzo hasta el 20 de marzo. Yo me inscribí el mismo 5 de marzo, al poco ratito, a la hora de que se abrió la convocatoria, fui de los primeros inscriptos. Sin embargo, fui censurado, mi voz fue censurada, fue extraída de la audiencia pública, porque se decidió que los 100.000 inscriptos, porque hubo más de 100.000 inscriptos, sí, 102.000 inscriptos, sí, que solamente iban a poder hablar 200 personas, en un acto de arbitrariedad total y de violación de un tratado regional que tenemos, que es el Acuerdo de Escazú, que es el que garantiza la participación social efectiva, amplia e integral en los procesos de ordenamiento ambiental del territorio. La ley de glaciares no es otra cosa que un ordenamiento ambiental del territorio, porque nos ordena, nos dice dónde se puede hacer minería y dónde no se puede hacer, que es justamente donde están los glaciares. Muchos están señalando que este tema termina si se sanciona, finalmente si se aprueba, cuando se discuta en el recinto de la Cámara de Diputados. Es un proyecto que, recordamos, ya viene con la sanción del Senado Nacional, es decir, que está transitando, podría transitar los últimos, digamos, las últimas semanas dentro de lo que es el ámbito del Congreso. Si se modifica la norma, si se modifica el proyecto en diputados, va a tener que regresar al Senado Nacional para que el Senado sea nuevamente Cámara Revisora y termine sancionando su aprobación o acepte las modificaciones en la Cámara de Diputados. Pero muchos dicen que termine como termine, va a terminar en la justicia este tema. Y si se aprueba este proyecto de ley, que realmente es un retroceso ambiental muy severo para nuestra legislación, desde luego que va a terminar la justicia. Va a terminar la justicia porque es un proyecto inconstitucional. Es un proyecto que no solamente viola la distribución constitucional de competencias que nos da el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino también el Acuerdo de Escazú, que es este tratado regional que citaba antes, pero que también nos trae un principio fundamental para lo que es el derecho ambiental, que es el principio de no regresión. Es decir, una vez que alcanzamos determinado nivel de protección en materia ambiental, no se puede volver hacia atrás, no pueden darse pasos hacia atrás. Esto mismo sucede con los derechos humanos, ¿no? Que es el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Bueno, en materia ambiental, en el Acuerdo de Escazú está el principio de no regresión, que prohíbe retrocesos como el que pretende el proyecto del Ejecutivo. Estamos conversando con Cristian Fernández, aquí en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Cristian es el responsable del área de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARM. Presentaron un recurso ustedes cuando comenzaban las audiencias. Exacto, antes de la audiencia pública nosotros presentamos una medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, recayó en el juzgado de la Viepico, Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, donde él es juez subrogante, y lo que peticionamos allí fue justamente que la audiencia pública
se convoque de manera abierta y no se cercene solo 2 días, dejando decenas de miles de voces afuera. Nosotros establecemos que sin participación no es posible libertad de expresión, sin libertad de expresión no hay democracia ambiental, no hay democracia posible, y por eso peticionamos que se readecúe el cronograma de audiencias públicas a fin de garantizar la participación oral de todos los inscriptos. Bueno, esa medida cautelar fue rechazada el mismo día de la audiencia pública, el 25 de marzo a la mañana, y de hecho abrieron la audiencia pública diciendo fueron rechazadas todas las medidas cautelares y todos los amparos que se presentaron en diferentes lugares, ¿no? del país. Yo me enteraba, Misiones, en diferentes lugares hubo presentaciones. Bueno, mágicamente la justicia, que suele ser muy lenta, rechazó todo para que puedan abrir la audiencia pública, diciendo que se habían rechazado todos los planteos judiciales en contra de esta audiencia pública, que entendemos que es la audiencia pública más grande del mundo, porque nunca en la historia de ningún país se anotó tanta gente en una audiencia pública, más de 100.000 personas, y sin embargo lo convirtieron en una gran estafa. Cristian, la idea es movilizarse el día que haya sesión en la Cámara de Diputados para discutir este tema. Sí, totalmente. A ver, desde la sociedad civil venimos muy movilizados con esto desde que arrancó, desde que se presentó el proyecto de ley el 15 de diciembre de 2025, y venimos trabajando, le hemos acercado a los diputados y diputadas y a senadores también documentos críticos de este proyecto de ley, señalando todos los motivos por los cuales es ilegal, es inconstitucional, y saldremos seguramente a las calles a manifestarnos el día que se trate, esperando que haya un rapto de lucidez en los diputados y diputadas y no avancen con este proyecto de ley tan dañino. Cristian, contanos un poquito en qué están trabajando la Fundación, más allá de este tema, ¿no? Obviamente de glaciares, pero la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, ¿cuál es el trabajo que hace? ¿Dónde se pueden contactar con ustedes? Bien, bueno, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales tiene ya 40 años trabajando en Argentina, y es una fundación que trabaja con los territorios. Trabajamos con las comunidades de Jujuy, de Salta, que están ahí también en la primera línea de defensa contra la extracción de litio que vulnera sus territorios. Trabajamos también en diferentes conferencias internacionales, seguimiento de varios acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, Convención de Biodiversidad, Convención de Lucha contra la Desertificación. Tenemos distintas áreas temáticas, tenemos un área de investigación que se dedica a recopilar información presupuestaria, información de datos, y hace lo que se llama el monitor presupuestario de cómo se invierten las partidas presupuestarias en cuestiones de ambientes o se dejan de invertir. Ese es un trabajo muy interesante. Y bueno, trabajamos también desde el plano legal. En el caso mío, como coordinador de legales, trabajo con toda la Fundación de manera transversal, con las diferentes situaciones, consultas que van aconteciendo. La Fundación también tiene una clínica jurídica que trabaja con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, que es la formación de ellos antes de recibirse, con lo cual, bueno, tenemos muchas aristas, ¿no?, en las que trabajamos. ¿Y ustedes ven que la sociedad cada vez le presta más atención al tema ambiental? A ver, el disparador en la Cámara de Diputados con la audiencia pública, y lo que vos bien señalabas, que se dio un número casi de récord en una audiencia pública. Esto marca que la gente quiere participar. Digo, más allá de que pudo haber existido la mano política de decir, bueno, anótense la mayor cantidad de gente o no, pero digo, ¿ustedes ven que la gente participa? Yo creo que hay una movilización muy genuina, muy auténtica de la gente. Nosotros, como organizaciones de sociedad civil, publicitamos la audiencia pública, trabajamos desde siempre por acceso a la información pública, por la participación, por la justicia ambiental, y nos parece que este tema, nosotros no esperábamos de ninguna manera semejante número. Estábamos contentos con 10.000, no esperábamos este número. La verdad que fue algo increíble, y me parece que eso habla de que la ciudadanía, me parece que toma conciencia de que lo que está en juego es el agua. De acá que está en juego el agua, y eso incluso me ha pasado de estar conversando con muchas personas, incluso muy cercanas al oficialismo, que les gusta el gobierno, y te dicen: yo en este tema de glaciares no los acompaño. Claro. Me parece que, como vos decías al principio, esto es algo transversal, que fue también lo que pasó cuando se sanciona la ley de glaciares en 2010. Fue una discusión transversal. Claro. Y fue una discusión de otro nivel, porque agarramos la versión taquigráfica y, no sé, yo estaba leyendo el otro día debate de Pino Solanas con Pinedo, y se mataban, pero con argumentos. El nivel que estamos hoy de
degradación de la palabra en el Congreso me parece algo también muy, muy severo, ¿no? Y la gente también reacciona frente a eso. ¿El mundo está siguiendo de cerca qué es lo que pasa con el medio ambiente? Yo creo que sí, creo que lo que tenemos hoy son muchos líderes a nivel regional y a nivel mundial que son negacionistas del cambio climático, que no les interesa la cuestión ambiental, pero me parece que la ciudadanía de todas las naciones está atenta a las cuestiones ambientales, preocupada y ocupada en ello. Bueno, sin dudas, el tema del medio ambiente es el tema central. Hoy por hoy la discusión en el Congreso pasa por la ley de glaciares. Agradecerte, Cristian, que hayas pasado por aquí por BCN Radio. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer. Cristian Fernández pasó por aquí por BCN Radio. Cristian es responsable legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una ONG que, como él dijo, lleva 40 años trabajando por el medio ambiente y, por supuesto, una palabra autorizada en este debate respecto a los cambios a la ley de glaciares. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a regresar. Vamos a seguir hablando de este tema, pero desde otra óptica. A ver qué piensan aquellos que dicen hay que aprobar la ley de glaciares. Pausa, quédese, estamos aquí en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto es Diario de Sesiones. La biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, encuentros de lectura y narración. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Historias, entrevistas, testimonios, toda la información está en BCN Radio. Muy bien, bueno, regresamos aquí a Diario de Sesiones. Seguimos hablando de este tema, de un tema de suma actualidad en este Congreso de la Nación, como es sin lugar a dudas, la discusión por la modificación a la ley de glaciares. En la última semana de febrero de este año, cerrando las extraordinarias, por 38 votos a favor, 31 votos en contra, una abstención, la de la senadora Julieta Corrosa de la Neuquinidad, que se abstuvo, fue el resultado por el cual el Senado aprobó el proyecto que modifica a la ley de glaciares. La discusión ahora está en la Cámara de Diputados. Puede ser ley en las próximas semanas. Habrá que ver cómo se termina de esta discusión dentro del plenario de las comisiones, pero vamos a tener también las voces de aquellos que acompañaron esta iniciativa. Senador Pablo Servi, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar acá y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Pablo, usted es senador por La Libertad Avanza, por la provincia de Neuquén, votó a favor de esta modificación. ¿Por qué?
hay que Sí, modificar. voté a favor, pero además integro la Comisión de Minería y Energía, que fue una de las que intervino en el dictamen, así que se trabajó un dictamen que había un dictamen original, después se modificó para llegar al recinto, algunos pedidos de las provincias y de distintas, y habiendo escuchado a ONG, se hizo una modificación, pero básicamente entendiendo que esta ley lo que hace es transferirle o reconocerle lo que hace la modificación de la Constitución del 94, el artículo 124, que dice que el dominio originario de los recursos naturales son de las provincias. Si hay algo que defendemos desde Neuquén es justamente eso, ¿no? Porque nosotros tenemos recursos naturales como es gas y petróleo, y también se tuvo en cuenta ahora cuando se hizo la relicitación o la reconcesión de las hidroeléctricas, este concepto que dice la Constitución Nacional. Así que básicamente también la ley de glaciares lo que hace es transferirle de alguna manera a las provincias la facultad de determinar en sus recursos naturales, por supuesto que sosteniendo el principio precautorio de que no se tocan hasta que sigue la condición a que esos que están declarados como glaciares hasta que se pueda avanzar en cuestiones que tienen, no es que las provincias van a hacer lo que quieran, sino que tiene todo un proceso en caso de que se determine que se puede una utilización mixta o poder utilizar una zona para la explotación minera o cualquier otra explotación, porque por ahí se carga mucho sobre la minería, pero también está la agricultura que tiene hoy dificultades para poder generar su actividad en zonas cercanas a los glaciares, porque lo que hay hoy es una definición de sobre todo la zona periglaciar que termina limitando o prohibiendo cualquier tipo de actividad en gran parte de la cordillera a todo lo largo de la Argentina, ¿no? Los distintos sectores ambientalistas, una de las cosas que más señalan tiene que ver con que se pone en riesgo la posibilidad del agua en la República Argentina. ¿Hay riesgo para ustedes? En principio, como decía, está el principio precautorio, pero además no es que se va a hacer lo que quiera. Ya hay una ley que protege los glaciares, o aquel que está declarado como glaciar tiene una protección y no se va a cambiar eso, salvo que se determinen los principios que tiene la ley, de que no se contemple que tiene un uso una necesidad estratégica. O sea, no es que se va a cambiar de un día para otro. Y sí, lo que he visto mucho y nos ha pasado en las comisiones, muchas, sobre todo instituciones del AMBA, ¿no? De las ambientalistas, y con una visión muy, de alguna manera, porteña o ambacéntrica, ¿no? Como que en el interior no tenemos la capacidad técnica para llevar adelante estos procesos, y además intuyendo un grado de corrupción en las provincias o en los funcionarios que pueden llegar a tomar las decisiones, que es preocupante. Por eso digo, la verdad que con una visión en muchos casos porteñocéntrica, ¿no? Como digo, en muchas instituciones, que en este sentido, como digo, lo que se modifica ahora contempla que se hagan estudios de impacto ambiental, que las provincias tengan que hacer un seguimiento, no es que de un día para otro se pueda habilitar el proceso, y básicamente también es dar previsibilidad a aquellos que quieren invertir o que quieren desarrollar una actividad económica en el país, entendiendo que la mejor política mejor política ambiental es bajar la pobreza. Si tenemos un país donde sigue creciendo la pobreza o no desarrollamos económicamente, sobre todo las provincias, muchas de las que recibirían inversiones son provincias muy pobres, ¿no? Entonces, si por un lado queremos cuidar un recurso, pero si tenemos a la población bajo la línea de la pobreza, una situación muy difícil, va a ser muy, muy difícil cuidar el ambiente y tener los presupuestos mínimos para su protección. Así que entiendo que hay que lograr un equilibrio, y justamente es lo que la ley está dando, y dándole la potestad a las provincias de que sean ellas quienes den esta discusión en ese sentido. Pablo, hay dos consultas por lo que usted está señalando. Por un lado, los gobernadores van a tener, digamos, van a ser controlados respecto a cómo se van a desarrollar lo que sería la explotación en la zona glaciar o periglaciar. En principio está la Nación como entidad rectora, tenemos la ley, de las leyes nacionales, pero después es un país federal. De hecho, quien hace de policía ambiental y quien controla las provincias son las mismas provincias. Entonces, en este sentido, como decía, es básicamente reconocerle lo que dice la reforma de la Constitución del 94, le reconoce a las provincias que es el dominio originario de los recursos naturales.
Entonces, ellas van a tener que controlar, por supuesto, tendrán que rendir cuentas, después están las instancias de la justicia provincial y también la federal, si hay en un caso se exceden o hay algo que no está correctamente aplicado. Pero creo que en ese sentido también es ir contra el federalismo, si uno cuestionar que tiene que ser el gobierno central o es este famoso centralismo porteño que muchas veces vemos de que la única forma que se controle bien es controlando desde acá las provincias, esto que te decía, ¿no? Esta de que no hemos realmente sido chocante muchas en las participaciones de algunas entidades manifestando como que no tenían capacidad las provincias y en otro caso como que los funcionarios intuyendo que había un grado de corrupción importante como para que puedan ser comprados o tomar decisiones. Entonces creo que en este sentido es básicamente el concepto federal que tiene nuestro país y así como en este tema, en muchos otros temas, la educación, la salud, la seguridad es llevada adelante por las provincias. Entonces podíamos poner en esa misma situación en duda a todo el resto. Pero también hay que remarcar acá que las empresas que están viniendo son empresas mineras que generalmente son de países centrales o países desarrollados, que están son miembros de la OCDE. La OCDE le pone estándares mínimos. Antes existía la posibilidad de que una empresa tuviera un estándar en un país menos desarrollado y en su país de origen un estándar más elevado. Hoy lo que le piden a aquellos que estén en la OCDE y sobre todo estas empresas que cotizan en bolsa, tienen una alta responsabilidad ambiental, es que apliquen las mismas principios que tienen en su país de origen, como en cualquier país donde desarrollen su actividad. Y en ese sentido, la legislación que hoy que aprobamos nosotros en el Senado es equivalente a la que tienen los países nórdicos, que son de los más exigentes desde el punto de vista ambiental y desarrollan la minería u otros tipos de proyectos en zonas con cierta fragilidad. Ahora, Pablo, ¿van a venir inversiones? Yo creo que sí, estamos viéndolo. En el caso nuestro o el mío que vengo de Neuquén, lo estamos viendo más que concreto. Ya está en marcha el Vaca Muerta Sur, está en marcha el proyecto de GNL de Golar con Pan American, se está avanzando fuertemente en lo que hace al proyecto de LNG de YPF. Ayer se acaba de anunciar en estos días la posibilidad de exportar también gas vía Chile también y hacer la licuefacción para poder salir a China e India, que son los principales, o los mercados que están creciendo y van a ser los principales demandantes de GNL. Así que en ese sentido se está viendo cómo están viniendo y por otro lado también hay una importancia estratégica en esta posición geopolítica que está teniendo Argentina hoy como proveedora confiable y de dos minerales que son claves para la transición energética como es el litio y el cobre. Que Argentina puede ser un proveedor, como decía antes, confiable y en ese sentido se está avanzando. O sea, hay proyectos que han sido anunciados, han pedido el RIGI, pero otros que están esperando de alguna manera tener la tranquilidad o la posibilidad de acceder a la seguridad jurídica esta que tanto se habla como para poder llevar adelante si son inversiones realmente multimillonarias. Ahora, la guerra hace que los empresarios miren hacia el continente americano o a Sudamérica directamente y principalmente a la República Argentina, o también la guerra genera que los empresarios que tenían previsto hacer inversiones, la frenen porque está todavía el conflicto sin resolverse. Yo creo que el conflicto lo que puede generar es recesión en la medida que han aumentado los costos, el costo de la energía, los costos de los fletes, es el riesgo mayor que tenemos. Pero por otro lado, si vemos que el estrecho de Hormuz producía por ahí pasaba el 20% del GNL del mundo, creo que hoy con ese tema, sumado el conflicto que tuvieron Rusia-Ucrania, que se le cortó la provisión de gas a Europa, creo que en ese sentido Argentina entra en un esquema o una posibilidad de ser un proveedor confiable. Hoy en el mundo se habla de dos conceptos, el friendshoring y la cercanía, digamos, ¿no? El nearshoring. Entonces, por un lado, friendshoring es aquello que te garantiza o que tenés, primero que esté lejos de hipótesis de conflictos tu proveedor, pero por otro lado que tengas una afinidad, o creo que hoy en Argentina, que nos hemos posicionado dentro del lado del bien, digo yo, ¿no? Del mundo occidental y con la posibilidad de ya avanzamos con acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Mercosur, se está avanzando con Estados Unidos, creo que tenemos ahí un eje sobre el mundo occidental de
de poder ser proveedores confiables, y en ese sentido creo que hay una gran oportunidad, como te decía, en GNL, pero también en minerales críticos. No solamente yo nombré el cobre y el litio, pero después hay todo lo que se llama tierras raras, que son muy importantes para toda la tecnología, y en general eran provistas por China, y hoy este concepto de friendshoring, de alguna manera Estados Unidos nos está viendo como un país amigo, o que podemos tener una relación estable, así como Europa, y creo que ahí hay una gran oportunidad, y creo que es la gran oportunidad de Argentina, ¿no? Desde los años de 1930, que tuvimos la oportunidad, a partir de que el mundo necesitaba las carnes y la madera nuestra, que se hizo el gran desarrollo de Argentina, los ferrocarriles, se desarrolló infraestructura. Creo que hoy tenemos nuevamente una gran oportunidad, porque tenemos vaca muerta, tenemos los minerales que son necesitados por el mundo, pero además tenemos los alimentos que también el mundo los requiere, con la posibilidad de potenciar el sistema agroalimentario nuestro, y creo que sumado a eso la economía del conocimiento, ahí tenemos 4 motores que pueden poner en marcha a la Argentina y ser un país próspero nuevamente, ¿no? Como fuimos a principios, mediados del siglo pasado. Pablo, ¿y Neuquén está aprovechando esta situación? ¿Cómo está hoy Neuquén? Y Neuquén realmente hoy es como la vedette, digamos, ¿no? de las provincias. Yo diría, y lo decimos, que es la provincia más beneficiada a partir de las políticas que ha aplicado este gobierno, porque por un lado la ley Bases lo que contempla es que se pague por los recursos los valores internacionales. Hoy, antes por el petróleo, cuando valía $100, nos pagaban 54 a Neuquén, el barril criollo, o el gas nos pagaba mucho menos, y no solo eso, sino que existía el dólar oficial que te pagaban, valía 300, cuando el dólar billete, el que uno podía comprar, estaba a 900, así que realmente Neuquén ha tenido un aumento de ingresos, duplicó el presupuesto en dólares billete, digamos, ¿no? Claro. el que uno puede ver. Además, sumado a esto que te decía, está el aumento de producción que ha habido, así que Neuquén realmente ha sido muy beneficiado, y tiene un PBI de $30.000 por persona, es equivalente a Alemania, cuando la media del país está en 16.000, ¿no? Y hay provincias del norte que están en 8, 7.000. Así que realmente ha sido muy beneficiada. Neuquén es de las pocas que ha crecido el empleo privado, ha crecido casi en un 4 o 5% el empleo privado, distinto a otras provincias que ha caído. O sea que realmente en Neuquén ya se está viendo este efecto de la llegada de inversiones, de la posibilidad de abrirnos al mundo. Lo que sí necesitamos, que no solamente le vaya bien a Neuquén, esto que digo, que podamos poner en marcha la minería, que el agro recupere, poder sacarle la pata de encima, esto, bajar la carga fiscal, y que se pueda crecer el agro y los otros sectores para realmente reacomodar la Argentina. Pero volviendo a la pregunta, Neuquén hoy está recibiendo gran cantidad de inversiones, están en marcha gracias al RIGI. Yo antes hablé de la ley Bases, también el RIGI claro, iba a la posibilidad de hacer o sacar los cuellos de botellas que tenían una actividad. Como teníamos vaca muerta, teníamos recursos de clase mundial, pero no había cómo sacarlo. Entonces el RIGI lo que hizo es dar previsibilidad, poner un paraguas por 30 años a las inversiones que se necesitaban, y hoy está en marcha el oleoducto Vaca Muerta Sur, que va a exportar 500.000 barriles de petróleo diarios. Está en marcha ya lo que decía antes, el proyecto de Pan American con Golar, y hay en carpeta otros proyectos, y se están haciendo obras de infraestructuras más importantes para poder evacuar la producción. Y ahora también, desde la Secretaría de Energía, por medio de un decreto, se pudo sumar al RIGI los nuevos desarrollos de upstream, que se llama, ¿no? Que es lo que es perforación y fractura, que antes no se podía incorporar. Ahora los proyectos nuevos que se incorporen pueden tener esos beneficios del RIGI, así que realmente hoy Neuquén es una isla en el país, está teniendo desarrollo. La cantidad de metros cuadrados que se construyen es el equivalente al 30% de lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en Neuquén somos 700.000 habitantes, y en Cava son 6 millones. Entonces realmente está habiendo una dinámica en la provincia que ahí se nota el efecto de las políticas que viene llevando adelante el presidente Milei, esta apertura al mundo y esta posibilidad de hoy tener acuerdo con el mundo occidental y con los países que nos consideren confiables para poder hacer contratos, como ya se ha hecho en el caso de gas. Ya se está haciendo contratos en firme para venderle gas a Italia, y ya hay uno firmado concreto con Alemania para proveerle GNL. Claro. Pablo, por último, estamos cerrando el programa de hoy, y en el plano político, ¿está pensando la Libertad Avanza de tener candidatos para
para pelear la gobernación al gobernador Rolando Figueroa? Sí, la verdad que después de la elección del 26 de octubre quedamos muy bien posicionados, ahí salimos primeros doblando al tercero, así que hoy somos 2 senadores junto con Nadia Márquez, quien encabezaba la lista, hemos llegado al Senado y logramos algo que es inédito para una fuerza que no fuera oficialista en Neuquén, que es lograr 2 diputados. Sobre 3 que se jugaban tenemos 2, o sea que hoy la Libertad Avanza tenemos 3 diputados y 2 senadores sobre 8 legisladores totales que tiene la provincia, y entendemos que hoy la sociedad nos está pidiendo y canalizando justamente estos cambios, lo que venimos diciendo, que viene haciendo a nivel nacional y que está repercutiendo tan fuerte en Neuquén, que se avance con esos cambios en la provincia de Neuquén, y en ese sentido estamos viendo, como te digo, una gran inquietud de canalizarlo y que lo canalicemos por medio de la Libertad Avanza esta demanda, y estamos trabajando en eso, junto con, como te decía, con Nadia Márquez, con varios referentes de la provincia para poder hacer un armado y justamente llevar adelante las transformaciones que se vienen llevando dentro del país, en Neuquén también, porque Neuquén es una provincia, como te digo, duplicó el presupuesto, pero sigue teniendo el 80% del presupuesto en gastos corrientes, ¿no? Claro. 68% sueldos de empleados públicos y el resto en sostener la estructura del Estado, así que entendemos que se debería aprovechar esta oportunidad, estos ingresos que está teniendo para diversificar la matriz productiva, llevar el desarrollo a toda la provincia, no como está concentrado hoy en la zona de confluencia, del departamento de Confluencia o la zona de Vaca Muerta, así que entiendo que hay que armarlo y prepararnos para eso. Pablo, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Pablo Servi, senador nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Neuquén. El debate que se está dando en la Argentina, más allá del Congreso de la Nación. El debate por la reforma a la ley de glaciares. Las distintas visiones. Es lo que queremos mostrarle cada 2 semanas aquí en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Fernando Fraqueli, esto fue Diario de Sesiones y nos estamos reencontrando. Gracias y hasta entonces.